Estimados amigos, celebramos hoy el domingo 28 del tiempo ordinario. Seguimos avanzando, estamos en el mes de octubre, mes de muchas cosas, mes de la Virgen del Rosario, mes de la Virgen del Pilar. Es un mes muy importante en la vida cristiana. En el Evangelio de hoy, el Señor nos habla de fe, la fe que hay que tener para acudir a Dios sabiendo que lo necesitamos. Nos habla de 10 leprosos que acuden a Jesús. Bien, la lepra era y es, ahora abunda menos, pero entonces bastante, una enfermedad terrible, porque afectaba mucho a todo el cuerpo. Era contagiosa, de tal manera que los leprosos eran expulsados de su pueblo, de su familia, y tenían que vivir a las afueras, en los campos, en los cementerios, en fin, en los montes, porque nadie podía tratar con ellos, podían adquirir esa enfermedad. Y por ser una enfermedad dura, eran considerados como legalmente impuros, legalmente. Es decir, que los responsables del pueblo, que eran los sacerdotes del templo, les imponía la obligación de estar lejos de la comunidad, y eran considerados, por lo tanto, como impuros legalmente. Nadie podía acercarse a ellos, porque el que se acercara a ellos adquiría también la impureza legal, y por tanto no estaba capacitado para vivir, diríamos, en la sociedad. Bien, Jesucristo iba caminando y de pronto, dice el Evangelio, cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 leprosos, eran hombres, que se pararon a lo lejos y a gritos decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 10 leprosos, 10 personas que tenían una enfermedad terrible, que suponía la muerte legal. Pero cuando ven a Jesús, que seguramente habían hablado de él, habían oído hablar de él, empezaron a gritar, hicieron una oración pública, una petición apremiante: Señor, apiádate de nosotros, Señor, cuídanos, límpianos. Entonces dice el Evangelio, al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. ¿Por qué dice eso el Señor? Le dice eso porque sabe que van a estar curados ya, que si tienen fe y van a buscar a los sacerdotes, pues es que van a estar curados de su enfermedad, y los sacerdotes le van a dar el certificado de que están sanos. Es decir, que el Señor lo que quiere es hacer las cosas bien y con orden. Aquellos leprosos se ponen en camino, fiados en la fe del Señor, y de pronto se ven que están limpios, están curados, se han sanado. Y uno de ellos, con toda fe, vuelve para darle las gracias al Señor. Gracias, Señor, porque me has curado. Gracias porque me has sanado. Los otros 9 no cayeron en la cuenta de que hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecido con Dios. A Dios vamos todos los días pidiendo cosas, solicitando ayudas y gracias especiales y milagros. Y cuando conseguimos lo que pretendemos, si lo conseguimos, puede ser que se nos olvide dar gracias al Señor. Muchos son los que
los que piden, los que ruegan, pero pocos son los que dan gracias. Y eso es una falta de fe, una falta de amor. Si pedimos algo, incluso en la vida corriente, y nos conceden ese algo, damos las gracias. Si le pedimos al Señor un don especial, una gracia especial, hay que devolverle la gracia. Y decir, Señor, gracias porque me has curado. Gracias porque me has concedido aquello que te pedí. Bien, y entonces aquellos leprosos ya limpios fueron al templo a buscar a los sacerdotes que les certificaron que estaban limpios y ya podían volver a sus casas y a vivir la vida normal y corriente. Bien, la Iglesia ha querido ver en este pasaje evangélico lo que es el pecado para el alma. El pecado para el alma es como la lepra que nos afecta seriamente y que nos pone un poco al margen, aunque estemos juntos, pero estamos al margen porque nos falta gracia de Dios y no estamos en comunión con los demás hermanos que están en gracia de Dios. Es decir, que el pecado nos aparta de Dios, nos aparta de nuestros hermanos. Pero hay que pedir al Señor, Señor, límpiame, Señor, cúrame. Pedir la gracia del perdón. El alma necesita ser perdonada, necesita ser curada. Y para eso vamos a la oración. Y el Señor te dice, bien, que eres el curado, muy bien, corre al sacerdote. Es decir, corre a la confesión. La confesión es el sacramento del perdón. En la confesión, el Señor nos limpia, nos perdona y nos da, como si dijéramos, el certificado, la posibilidad de volver a vivir en comunidad, de volver a vivir junto con los demás. El pecado mortal nos aparta de la comunión con la Iglesia, de la comunión con los hermanos. Entonces, el que vive en pecado mortal, aunque físicamente esté cerca de los demás, espiritualmente está lejos, y a veces muy lejos. Pero el Señor lo que quiere es que recuperemos la gracia, que volvamos de nuevo a la comunión con los hermanos. Y para eso hay que confesarse. La confesión es el sacramento del perdón, el sacramento de la gracia, el sacramento de la salud. Por la confesión recuperamos la salud para el alma y también para el cuerpo. Pero hay que ir con humildad a pedir perdón. Y una vez que hemos sido perdonados, hay que acudir a Jesús a decir, gracias Señor, porque me has curado. Gracias porque me has perdonado. Ayúdame a que viva siempre con esta salud que he recuperado. Bien, pues, este es el mensaje del Evangelio de hoy, fundamentalmente. También es un detalle que el que vuelve a dar gracias a Dios es un samaritano. Los samaritanos eran considerados como personas poco religiosas. No se relacionaban con los israelitas. Sin embargo, es un samaritano el que vuelve a dar gracias a Jesús. Y Jesús le dice, oye, ¿y los demás 9? ¿Y los otros 9? ¿No han podido venir a dar gracias? Solamente has venido tú, que eres un samaritano. Es decir, los demás judíos, los 9 judíos que han sido curados, no han tenido el detalle de volver a dar gracias a Dios. Solamente tú, que eres un samaritano, has venido. Y el Señor pues lo agradece.
lo agradece. ¿Por qué? Porque tuvo ese detalle. Bien, pues el Señor, por tanto, nos anima a que vayamos con fe a pedir la salud para el alma, la limpieza del alma. San Pablo, en la carta a Timoteo, dice: querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada, es decir, la palabra de Dios es libre. Y tenemos que hablar de Dios. Puede ser que la sociedad ponga problemas, ponga obstáculos para que no hablemos de Dios, pero hay que hablar de Dios. Hay que hablar de nuestra fe. Es lo que se llama apostolado. Hay que hablar de Dios y tenemos que hacerlo por necesidad y con urgencia. El pueblo está apartándose de Dios velozmente. Hay mucha indiferencia, hay mucho paganismo y parece que da vergüenza hablar de Dios. Solamente se nombra a Dios muchas veces como blasfemia. Tenemos que hablar de Dios. Dios necesita de nosotros para darse a conocer. Así de humilde es Dios. Y podía darse a conocer a base de milagros. Pero no, quiere que seamos nosotros los que le demos a conocer. Los que seamos de verdad mensajeros suyos, apóstoles suyos. La palabra de Dios no está encadenada. Habla de Dios. Habla de Dios, predica a tu estilo, a tu modo. Enseña, aconseja. Que el mundo está muy frío, está muy muerto. Pero tú y yo tenemos que llevar ese mensaje del Señor y decirle: id a los sacerdotes, pedid perdón, confesaos los pecados, recibid la gracia de Dios. Y si estáis preparados, recibid el cuerpo de Cristo, la comunión. Bien, amigos, pues os recuerdo de nuevo que tenemos que ser, somos leprosos a veces, pero tenemos que ir a pedir perdón, salud a Jesús. Y una vez que encontremos la salud, pues darle gracias. Darle gracias e ir al sacerdote para que él certifique de que estamos en comunión con Dios y en comunión con los demás. No os olvidéis que estamos en el mes del Santo Rosario. Rezad el Rosario. Lo ha pedido la Virgen siempre. Desde siglos la Virgen ha pedido siempre rezar el Santo Rosario. Y en nuestro tiempo, en Fátima, la Virgen pide que se rece el Santo Rosario. Y en Medjugorje la Virgen lo pide. Y en todas partes. ¿Por qué? Porque es una oración sencilla en la cual hablamos con la Virgen, hablamos con Dios, meditamos la vida de Jesús y le pedimos ayuda. Es una oración muy bonita que la podemos rezar solos o acompañados, pero siempre con una fe grande en la Virgen María. Bien, pues amigos, hasta la próxima semana.